El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel y el día de hoy les voy a presentar un protocolo de investigación que se realizó semanas anteriores. Para la presente investigación analizamos a través de una pregunta, la cual fue ¿cuál fue la importancia de las construcciones góticas? Nuestro interés para llegar a cabo la investigación de este tema fue a través de un cuestionamiento, el cual fue ¿cuántas construcciones góticas fueron construidas en México? Por lo tanto, empezamos a analizar y crear un protocolo de investigación para así llevar a cabo esta investigación. Se sabe que la investigación de este tipo de temas puede resultar un poco complicada, ya que a través de todo esto se tiene que lograr una hipótesis, una conclusión, un bosquejo del método y también llevamos un procedimiento a seguir para lograr a cabo una completa información. Toda la información realizada fue a través de un cronograma, el cual distribuimos a través de unos tiempos disponibles para realizar las siguientes actividades para lograr a cabo esta investigación. Además que no solamente la distribución del tiempo fue clave para lograr a cabo este proyecto, sino también realizamos una estimación de precios preliminares y también incluimos consultas de forma bibliográfica. Adentrémonos un poco más a los intereses de esta investigación. Este proyecto fue motivado por la urgente necesidad de descubrir y saber más acerca de este tema a desarrollar. Es un conocimiento formal respecto a partir de dialogar y analizar con diferentes puntos de vista. En cuanto a nuestro equipo y compañeros, logramos a la conclusión de que este tema resulta de importante relevancia, ya que se escasea a cierto punto una información de este tema. Se tienen conocimientos, pero no están muy investigados a fondo. Entonces es necesario investigar esto para futuras generaciones. Adentrándonos un poco más a los antecedentes históricos de este tipo de arquitectura, se sabe que la arquitectura gótica dio inicios en España. Una de sus principales características fue el arco apuntado y la bóveda de crucería. Además, otra de sus características era que este tipo de arquitectura buscaba unas alturas muy relevantes y además buscaba la luz. Entonces, a lo mucho que se sabe o poco de la arquitectura gótica, consideramos que se vio fuertemente incrementado por un conjunto de preceptos ideológicos y estéticos, por los cuales fue un tipo de arte, el cual, como ya hemos mencionado anteriormente, se desarrolló en España y llegó hasta México. Entre la historia de las obras arquitectónicas en México, uno de los estilos artísticos del pasado más hermosos, más enigmáticos e intimidantes, sin duda alguna, es el gótico. Se trató de la consolidación y la evolución del arte romántico. Todo esto a la vez había sido parte de una búsqueda de una belleza, rompiendo con el arte clásico pagano del imperio que había sido en Roma. El gótico no llegó a México en su presentación arquitectónica. Cuando Cortés invadió y conquistó el país, Europa estaba disfrutando de los avances del Renacimiento, por lo que ningún edificio con sus rosetones y su pináculo alargado se edificó no solo en nuestro país, sino en cualquier otra parte del continente americano. La arquitectura gótica viene enfrentando desafíos estructurales en muchas de sus construcciones desde hace siglos. En la actualidad, muchas estructuras de la arquitectura enfrentan este mismo problema. El arte gótico no se toma como una generación de nuevo arte o de corriente arquitectónica, así como se logró la difusión y la continuidad del arte gótico durante tanto tiempo y que llegó a todos los lugares del mundo, iniciando por Europa. Ahora, a continuación, les comentaré el objetivo general y los objetivos específicos. Como nuestro objetivo general es dar a conocer todos los desafíos estructurales que la construcción del arte gótico está enfrentando.
En cuanto a los objetivos específicos, es buscar información verídica sobre el tema e ir más a fondo. También hacer un análisis y desarrollo del proyecto, identificar los diferentes tipos de elementos estructurales, hacer una investigación de campo para tener las características que lo identifica como arte gótico y por último, dar a conocer la investigación recopilada, concreta y bien estructurada. Ahora, como una justificación previa a esta investigación, se pretende dar a conocer a los jóvenes estudiantes, maestrías y posgrados la importancia de esta arquitectura y toda la cultura que implica del gótico. Dicho esto, ayudará a mejorar la educación en México. Se obtendrá un conocimiento basado del conjunto de hechos verificables y sustentados por evidencias. En cuanto a la viabilidad, esta analogía sí es viable, ya que estaremos viendo poco a poco la evolución de la arquitectura gótica que tuvo en el país. El tiempo de esta investigación está planeada a largo plazo. Además, contamos con un presupuesto de costos que se engloba toda la investigación con elementos de la arquitectura en todo el país. Volviendo un poco a los antecedentes históricos, esta arquitectura tuvo que esperar varios siglos para imponer su belleza en México, pero ya no como una arquitectura gótica, sino como neogótica. América desarrolló el gusto por la arquitectura neogótica y algunas ciudades solo cuentan con un solo ejemplar, cuando otras cuentan con ninguno. Fue un movimiento de construcción que se retomó a finales del siglo XII al siglo XVI, imitando el gótico original, pero con diferencia de que este se pone en movimiento neoclásico. En cuanto a glosario y definiciones, encontramos repetidas ocasiones la mención de la palabra gótico, neogótico, arte, movimiento neoclásico, patrimonio cultural y construcción. Todas estas palabras son claves. En cuanto a las teorías, técnicas y métodos que se abordan en la investigación, se investigó acerca de Giorgio Vasari, que fue un arquitecto pintor italiano que definió el término gótico y hace referencia a los godos, quienes fueron un pueblo de origen germánico de Europa medieval, mencionado que era propia de los bárbaros o godos, los cuales cuyos componentes les parecían confusos, desordenados y un poco dignos a diferencia de los cánones de la corriente renacentista. También en cuanto a las teorías, se contempló al geógrafo Martín Checa Astro, el cual asegura que el estilo neogótico en México se trata de una arquitectura religiosa, que comprende la restauración del papel del catolicismo tras las guerras de reforma entre las décadas centrales del siglo XIX. Esta investigación se basó con los métodos antes explicados, además de distintos temas abordados. Para las leyes y los reglamentos, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 12 en enero de 2017 que se tiene que contar con un título primero de disposiciones generales, con el capítulo único, a partir del artículo 1, artículo 3 y artículo 9. La hipótesis de la investigación. En cuanto a las hipótesis, se encuentran con dos. Una de ellas sería que son pocas las obras arquitectónicas de la corriente gótica construidas en los diferentes estados de la República Mexicana. Y en cuanto a la segunda, sería que el 20% de las iglesias que se construyeron en los años de 1877 y 1910 en México son góticas. Al igual, tenemos una tercera hipótesis de la investigación,
la cual nos cuenta que la influencia de la corriente gótica está marcada en las diferentes obras ubicadas en los distintos estados como expansión geográfica de la influencia que tuvo durante su evolución. En cuanto al bosquejo del método, se trata de reunir la información general acerca de las corrientes y empezando por la corriente gótica como el estilo auténtico arquitectónico. También escribir las teorías del arte gótico, la candelarización mediante el cronograma, hacer una investigación a través de los años de la arquitectura gótica en México. Además, también se tiene que buscar y analizar los antecedentes y el desarrollo a través del tiempo en México. Recabar y analizar las distintas obras representativas que se encuentran en México. Definir las distintas características de las construcciones arquitectónicas. También es muy importante mencionar a los principales pioneros del arte gótico en México. Al igual, catalogar el tipo de edificaciones, por ejemplo, las capillas, iglesias, catedrales, panteones, museos y todo lo relevante en México. Identificar las iglesias construidas neogóticas durante el Porfiriato en México, analizar el estado de las edificaciones encontradas en la actualidad y presentar los resultados obtenidos de la investigación. Cabe mencionar que eso no es todo, eso solamente es parte del bosquejo del método. A continuación se presentará el plan de análisis de los resultados, el cual consta de 3 pasos. El primero de ellos es el método de análisis exploratorio, el cual nos da a entender que estudia toda la tendencia, la distribución y forma general en base a la exploración de los edificios en México. El segundo punto, el método de análisis descriptivo, conoce a detalle sus características. Este método nos dará información cualitativa de los edificios. Y por último, el método 3, el método de análisis cuantitativo, en el que se tabulará la cantidad de los edificios por estados en México. Ya casi para finalizar, contamos con un cronograma, el cual cuenta con fecha de apertura desde abril hasta el mes de octubre, en el cual podemos presenciar una distribución en cuanto a las actividades a realizar en esta investigación, la cual nos indica un inicio y un final entre toda esta fecha. Al igual se realizó un presupuesto, en el cual se encuentran los conceptos, el precio unitario, la cantidad y el precio total. Este presupuesto es necesario, ya que sin él no podremos tener un conocimiento previo de cuál será el costo total de nuestra investigación, ya que al cabo sí lleva un trasfondo de gastos, viáticos, seguros, compra de material, herramienta y equipo. Como resultados preliminares, el estilo gótico, estéticamente ornamentado y conceptualmente trascendente, es una de las corrientes arquitectónicas más distintas del mundo. Aunque tuvo un origen en la Edad Media, este movimiento ha cautivado al público por varios siglos, además de que es un estilo bello y es muy seguido por el estilo europeo. Valora la altura y la muestra la estética compleja y delicada. El enfoque gótico puede encontrar iglesias, catedrales y otros edificios similares en Europa y el resto del mundo. En cuanto a México, existen algunos templos de estilo neogótico. El movimiento arquitectónico que se retoma los elementos de la corriente a la cual pertenece la Catedral del Notre Dame. Esta forma de construir surge de manera nostálgica para exaltar el periodo medieval. En el último cuarto del siglo XIX y 3 décadas del siglo XX, algunas ciudades mexicanas se edificaron iglesias católicas concebidas con estilos neogóticos. Cada una de las ciudades de México tiene edificios impresionantes
y muchos de ellos tienen grandes ciudades con historia a través de los años y años de construcción. Ejemplo de ellos son las iglesias católicas, en donde cada una tiene un estilo arquitectónico diferente. Para nombrar algunos ejemplos de arquitectura neogótica en México, nos encontramos con la Catedral de Guadalajara, el Santuario Guadalupano de Zamora, la Catedral de Tepic, el Templo Expiatorio de Santísimo Sacramento, Parroquia de San Miguel Arcángel, Templo Salesiano de María Auxiliadora de Morelia y la Catedral de Metalagua. En cuanto a las conclusiones de esta investigación, llegamos a concluir que este trabajo cuenta con la información que estuvimos redactando y recopilando durante los últimos meses de este semestre, de lo cual nos lleva a una investigación real y formal, la cual requiere, o al menos al inicio de ella, un documento que nosotros desarrollamos en este proceso para crear nuestro protocolo. Nos enfocamos hacia la arquitectura gótica en México. Nos pareció un tema sencillo y de conocimiento básico, pero aún así para todos los arquitectos mexicanos, y de ser posible que una investigación así sea realizada y fuera publicada para resumir, y sería útil para el conocimiento de muchas actividades o motivos que se le podrá dar uso en algún futuro. Muchas gracias.